¿Cómo podríamos considerar las comisiones a vendedores? ¿Dentro de materiales, dentro de mano de obra o dentro de costos indirectos? Costos indirectos, dice. Muy bien, muy bien. ¿No? Como costos indirectos. Las comisiones que se entregan entonces a los vendedores que no son parte del proceso productivo, vamos a colocar como costos indirectos. Comisiones a vendedores. Luego tenemos en el segundo punto de nuestro práctico, dice depreciación de maquinarias. La depreciación de maquinarias entonces, ¿dentro de cuál vamos a considerar? ¿Dentro de qué columna? ¿Dentro de materiales, mano de obra o costos indirectos? Materiales. Costos Según, indirectos. muy bien, Costos indirectos. muy bien, costos indirectos, ¿no? Habíamos dicho, de acuerdo a lo que estábamos hablando ya en la parte previa, ¿no? En la parte teórica habíamos dicho que todas las depreciaciones que intervienen dentro del proceso productivo son consideradas igual como costos indirectos, ¿no? Porque no intervienen directamente dentro del proceso productivo, intervienen indirectamente. Y por ello les decía, nosotros tenemos que prorratear para determinar cuánto se va a asignar a cada producto. En este caso, entonces, la depreciación de maquinarias vamos a considerar como un costo indirecto. Dentro del punto número 3 dice depreciación rodado de distribución. ¿Ya? Depreciación rodado de distribución. Esto quiere decir de la depreciación del vehículo de distribución, es decir, aquel que se encarga del reparto de los materiales o en este caso del producto terminado. Costo indirecto, Lisa. Ya. Ya. Me decía, dentro de costo indirecto, en este caso, ya para este enunciado, la depreciación del vehículo de distribución se considera que no está interviniendo directamente con todo el proceso productivo, ¿no? Es una vez que ha finalizado o se ha terminado ya el producto, a partir de ahí este vehículo se encarga de distribuirlo, es decir, de venderlo. Por ello, este gasto no lo consideramos como gasto indirecto, sino que se considera un gasto operativo. ¿Ya? Esto va a estar, les decía, aparte de nuestro estado de costo. Les decía, dentro del estado de resultados, ¿no? Tenemos, por ello les decía, está estructurado las ventas, el costo de ventas y los gastos operativos. Dentro de los gastos operativos van a estar los gastos administrativos y los gastos de venta, ¿no? O gastos de funcionamiento de la empresa. Aquí vamos a colocar entonces, hemos dicho, la depreciación, vehículo de reparto. Ahora, como punto número 4 dice depreciación del edificio de fábrica. Entonces, esta depreciación del edificio de fábrica lo vamos a considerar dentro de qué columna. Costos indirectos. Muy bien, dentro de costos indirectos, ¿no? Porque está relacionado, les decía, con el proceso productivo, pero que no interviene directamente en la producción de nuestro artículo o nuestro producto, ¿no? Nosotros estamos dentro de un edificio donde funciona el proceso productivo, ya sea que estén las maquinarias, ¿no? O todo el personal que esté elaborando nuestro producto. Por ello, vamos a considerarlo dentro de los costos indirectos. La depreciación
de fábrica. Luego tenemos lo siguiente, dentro del punto número 5 dice depreciación de muebles y útiles de administración. Todo lo que es la parte administrativa. Gasto operativo. ¿No? Muy bien, muy bien. Dentro de gastos operativos, porque forma parte, dice, de la parte administrativa, no forma parte de, ya sea de la fábrica o ya sea también del departamento, les decía, de producción, no interviene dentro de la parte productiva, es dentro de la parte administrativa. Entonces, estos van a ser considerados aparte, ¿no? Como gastos operativos. Vamos a tener entonces depreciación, muebles y enseres de administración. Luego tenemos el combustible para proceso de fabricación. ¿Cómo tendríamos que contabilizar? Material. Muy bien, como costo indirecto, ¿no? Porque dice que es precisamente con el proceso productivo. Nos dice que es combustible para proceso de fabricación, ¿no? Entonces nosotros vamos a contabilizarlo precisamente dentro de gastos indirectos. Combustible para proceso de fabricación. Luego tenemos igual, en el siguiente punto dice combustible para equipo de distribución. Es decir, Gasto operativo, Lisa. muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Es un gasto operativo. El combustible para equipo de distribución o para vehículo de distribución es un gasto operativo. No interviene dentro del proceso productivo, ¿no? Es más que todo referido a la parte administrativa, ¿no? Es decir, en toda la parte operativa. Por eso les decía que los gastos operativos contemplan los gastos administrativos y los gastos de venta. Ahí vamos a incluir entonces este tipo de gasto. Combustible para vehículo de reparto. Bien, y dentro del punto número 8 tenemos combustible para calefacción de oficina de administración. Gastos operativos. Muy Gastos bien, indirectos. dentro de gastos operativos, ¿no? Operativos. Que es relacionado con la parte administrativa, les decía. No es con la fábrica, no es con la fábrica, ni con la mano de obra tampoco está relacionado, ni con importar, ni siquiera con los vehículos que trasladen la mercadería o los materiales a nuestra empresa. Está relacionado precisamente con la parte administrativa, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar dentro de gastos operativos o gastos administrativos. Vamos a tener entonces combustible para calefacción, oficinas administrativas o administración. Luego teníamos en el punto número 9 seguros de planta de trabajo, ¿no? O para la fábrica, seguros para planta de trabajo o la fábrica. Es decir, nosotros generalmente contratamos, ¿no? Dentro de las empresas, ustedes han visto en las noticias, inclusive en la ciudad de Santa Cruz, cómo se quemaron, ¿no? Una fábrica de colchones o que trabajaba inclusive con material tóxico o altamente explosivo, se han ido quemando. Entonces, para evitar o para mitigar en algo este tipo de incidencias, las empresas contratan igual seguros
por ello. Este seguro está relacionado con la planta entonces de trabajo o la fábrica. Nosotros vamos a colocar entonces estos seguros como lo consideramos como costo indirecto. Muy bien. Seguros de fábrica. ¿Ya? El seguro, en el siguiente punto, el seguro de maquinaria, de máquinas de fábrica, dice, igual, vamos a considerarlo dentro de, Costo indirecto. muy bien, Costo muy bien, seguro de máquinas, ¿no? No, maquinaria, dentro de costos indirectos. Estamos clasificando entonces cada una de las cuentas. Ahora, seguros de máquinas de fábrica, ahora seguros de máquinas de fabricación. Es similar, idéntico entonces a la maquinaria de fábrica o máquinas de fabricación. Vamos a colocar lo mismo entonces dentro de los costos indirectos. Seguros maquinarias de fabricación en el punto número 11 y en el punto número 12 dice seguros edificio igual de fábrica o las plantas de trabajo, ¿no? costos Igual lo mismo Indirecto dentro de costos indirectos, ¿no? Vamos a considerar todos los seguros que tengamos van a ser considerados entonces como costos indirectos, siempre y cuando estén relacionados, les decía, al proceso productivo, ¿no? Ya sea vehículos, ya sea maquinaria que estén aseguradas y que estén relacionadas con el proceso productivo, vamos a considerar dentro de costos indirectos. Pero si son vehículos que son para el personal administrativo, se considera dentro de gastos operativos. Seguros, dicho, seguros edificio de fábrica. Entonces vamos a colocar dentro de costos indirectos. Ahora, dentro de estos vamos a tener igual en el siguiente punto, vamos a hacer un poquito más grande. Ya. Dentro de esto les decía, vamos a tener el siguiente punto, punto número 13, alquiler y edificio de administración. Entonces, toda la parte administrativa, ¿dentro de qué columna consideramos? Dentro de gastos operativos. muy bien. Alquiler, edificio administrativo, ¿no? Para la parte administrativa. Alquiler para administración. Entonces, tenemos ahora los jornales de operarios de la fábrica. Mano de obra. Muy bien, dentro de mano de obra, vamos a considerar dentro de mano de obra los jornales a trabajadores, ¿no? Trabajadores de fábrica. Muy bien. En el punto número ya. Ahora, en el punto número 15 dice jornales de peones de fábrica. Dice que se peones. En el anterior, jornales operarios de fábrica, ¿no? Operarios de fábrica. Y nos dice también jornales a operarios de fábrica y el otro era jornales a peones de fábrica. Entonces, vamos a tener aquí, entonces, jornales igual, jornales a peones
de fábrica, ¿no? Todo está relacionado entonces con el proceso productivo. Ahora, dentro del punto número 16 dice jornales de conductores de vehículos de distribución. ¿Es un costo? Gasto operativo sería. Muy bien, gastos operativos. Hemos dicho que los vehículos de distribución o de reparto generalmente forman parte de los gastos operativos dentro de gastos de ventas, ¿no? Vamos a tener entonces que son aquellos que se dedican más que todo a la comercialización, ya no intervienen dentro del proceso productivo, tienen el producto terminado y recién lo distribuyen. Entonces, jornales a conductores vamos a colocar dentro de la columna gastos operativos, jornales a conductores, vehículos de reparto. Ya. Dentro del siguiente punto tenemos el punto número 17, tenemos jornales de capataces de línea. Jornales de capataces de línea. Dentro de qué columna tendríamos que colocar entonces jornales de capataces de línea. Indirectos. Están dentro trabajando para producir, ¿no? Muy bien. ¿Quién ¿Son dijo? encargados de una área de producción? ¿A eso se refiere? Sí, exactamente. Jornales de Costo capataces de línea. indirecto. Muy bien. Costos indirectos, ¿no? No intervienen directamente dentro del proceso productivo. Ellos se encargan, dice, son el personal que se encarga de supervisar a los peones de fábrica. Entonces, vamos a colocar dentro de los costos indirectos. Hemos dicho que en este punto era jornales de capataces en línea. Entonces, colocamos jornales de capataces. Luego, en el siguiente punto teníamos igual los jornales de auxiliares de fábrica, ¿no? Jornales de auxiliares de fábrica. En este caso, Costos indirectos. Costos indirectos. Muy bien, dentro de costos indirectos. Igual vamos a colocar jornales de auxiliares, ¿no? Jornales de auxiliares. Y luego teníamos también el sueldo de los jornales de supervisor de fábrica. Lo mismo le decía que los capataces son aquellos que se encargan igual de la supervisión, de supervisar toda la parte de producción, ¿no? Es decir, aquellos que tienen que revisar cómo está el funcionamiento de la maquinaria, cómo está el funcionamiento igual de la mano de obra, ¿no? Tiene que ver toda esta parte. Costos indirectos. Costos indirectos. Muy bien. Muy bien. Dentro de costos indirectos. Jornales, supervisor. Jornales de supervisor. Muy bien. Ahora, dentro del siguiente punto nos dice, tenemos también los sueldos a vendedores. Gastos operativos. Muy bien. Dentro de gastos operativos, sueldos de vendedores. Muy bien, sueldos de vendedores. Luego tenemos en el punto número 21 sueldos de personal administrativo. Lo mismo. Igual sería gastos operativos. Muy bien. Sueldo personal administrativo. Luego, en el siguiente punto, tenemos sueldo de directores de administración. Igual serían gastos operativos. Dentro de gastos operativos.
Sueldo directores de administración. En el siguiente punto también tenemos los jornales de mecánicos de planta. Jornales de mecánicos de planta. Jornales de mecánicos de planta. Dentro de qué Serían columna? costos indirectos, dicen, ellos están supervisando las máquinas, ¿no? Viendo las máquinas. Exacto, exacto. Muy bien. Jornales entonces se consideran igual como costos indirectos los mecánicos, ¿no? Porque ellos no intervienen directamente en el proceso productivo, sino que se encargan del mantenimiento de la maquinaria, de los vehículos, ¿no? Dentro de las mismas fábricas o empresas. Mecánicos. Luego tenemos jornales de operarios de servicios a fábrica. Es decir, aquellos operativos casi similar a lo que es el personal de limpieza dentro de una fábrica. ¿No? Puede hacer cualquier tipo de servicio, ¿no? Si se requiere de albañilería, si requiere plomería, si requiere instalación eléctrica, entonces este tipo de operarios hace ese servicio dentro Serían costos de la indirectos, fábrica. Muy bien, dentro de costos indirectos. Operarios de fábrica. Muy bien. Ya. Este era el operario de servicios, operario de servicios. ¿No? En cambio el otro era operario de fábrica y este es operario de servicios. Ya. Ahora en el siguiente punto tenemos igual los gastos de viajes de los vendedores. Gasto operativo. gastos operativos. Muy bien, son como los pasajes y viáticos que damos entonces al personal administrativo. Vamos a colocar dentro de gastos operativos. Muy bien, tenemos propaganda general institucional, publicidad y propaganda. Dentro Gastos de qué? operativos, dicen. Muy bien, publicidad, ¿no? Publicidad, entonces dentro de gastos operativos. Luego teníamos materiales básicos de producción. Materiales. Exacto, ¿no? Materiales, vamos a tener, dice, materiales básicos de producción. Luego tenemos materiales auxiliares de producción. Igual, Igual son materiales, dicen. Materiales, entonces vamos a tener, en este caso dice auxiliares, ¿no? Auxiliares, es decir, que no se constituyen en elementos o en materia prima básica para la producción. Hemos dicho que los materiales igual auxiliares, por ejemplo, dentro de lo que es la producción de muebles, teníamos igual el pegamento. Es un material que utilizamos de manera auxiliar para producir nuestro artículo. Material Pero indirecto. lo colocamos dentro de materiales indirectos o costos indirectos, ¿no? Materiales auxiliares. Materiales auxiliares. Luego teníamos, dice, los materiales de embalaje. Materiales de embalaje y empaque. serían costos Igual sería indirectos.
Costos indirectos. Muy bien. Pero estos materiales de embalaje y empaque lo realizamos no dentro del proceso productivo. Fíjense. ¿La mano de obra? No, materiales de embalaje y empaque, dice. ¿Cuándo lo utilizamos Materiales, esto? ¿Cuándo lo utilizamos esto? materiales, Cuando terminamos el producto. Exacto, cuando terminamos el Gastos producto. Entonces, operativos. ¿dónde? Muy bien. Entonces Dentro serían de gastos operativos. Operativo. Muy bien, dentro de gastos operativos. Dentro de gastos operativos vamos a colocar materiales de embalaje y empaque. De embalaje y empaque. ¿No? Esto utilizamos, les decía ya, cuando hemos terminado el producto. Ahora, materiales y útiles de oficina administrativa. Todo lo que tenga que ver con la parte administrativa, hemos dicho que vamos a Gastos registrar operativos. dentro de Gastos operativos. Muy bien. Materiales de oficina administrativa. Y tenemos en el siguiente punto reparación de maquinaria de fabricación por terceros. Es decir, nosotros contratamos si el ¿Un gasto mecánico, operativo? tendríamos que incluirlo dentro de lo que es gastos operativos, pero dice reparación de maquinaria de fabricación. O sea, Costos que indirectos. Costos indirectos. directo, dentro de costos indirectos, ¿no? Porque está interviniendo dentro del proceso productivo, pero nosotros estamos contratando esos servicios. Estamos contratando a una tercera persona, pero para realizar un trabajo específico dentro de la fábrica, ¿no? Vamos a colocar dentro de costos indirectos. Hemos dicho la Reparación de pregunta es maquinaria. reparación, maquinaria de fabricación. Colocamos entonces reparación, maquinaria de fabricación por terceros. Muy bien. Ahora, en el siguiente punto nos dice reparación vehículo de distribución por terceros. Es decir, cuando contratamos los servicios de un mecánico, pero fuera de la empresa. En este caso, Gasto. Gastos gasto operativos. Gastos operativos. gastos operativos, Muy bien. Muy bien. Reparación El vehículo. vehículo de distribución. Ya. Ahora, en el siguiente punto tenemos lo siguiente. Dice, seguro de accidente de trabajo para fábrica. gastos, Se está Esos son contratando, gastos. dice, Ese es un costo, muy ¿no? bien, O gasto. gastos indirectos, ¿no? O costos indirectos. Seguro contra accidentes de trabajo. Entonces, seguro contra accidentes de trabajo. Luego tenemos en el siguiente punto intereses sobre préstamos bancarios. Intereses sobre préstamos. Operativo. Muy bien. Intereses generalmente nosotros dice intereses sobre préstamos bancarios. Generalmente les decía nosotros la parte administrativa es la que se encarga de evaluar o de poder adquirir algún préstamo, y estos préstamos entonces están incluidos con intereses. Estos intereses son deudas que tiene entonces la empresa que tienen que ir cancelando y que no corresponden generalmente al proceso productivo, no van a corresponder al proceso productivo, ¿no? Tenemos que incluir dentro de los gastos operativos intereses sobre préstamos bancarios. Luego tenemos igual intereses sobre descuentos de documentos. De la misma forma, entonces Igual son vamos a gastos colocar operativos. dentro de gastos operativos. Intereses sobre moratorias, igual, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos debiendo, tenemos intereses
Y sobre esos intereses nos vuelven a cobrar otros intereses porque no hemos cancelado a tiempo. Eso es intereses sobre moratoria. Entonces, vamos a colocar estos tres intereses sobre descuentos y sobre moratorias dentro de gastos operativos. Intereses sobre descuentos e intereses sobre moratorias. Ya hemos ido viendo entonces la clasificación donde se tienen que clasificar los gastos indirectos, los gastos operativos, la mano de obra y los materiales. De esta manera entonces hemos ido viendo, les decía, en forma casi global, visto casi la mayoría de las perdón, la mayoría de las cuentas que utilizamos dentro de la contabilidad básica e intermedia. Han debido ver ustedes algunas cuentas que hemos ido repasando y hemos ido clasificando entonces a qué pertenece, precisamente para que ustedes se vayan familiarizando con los elementos del costo, que son materiales, mano de obra y costos indirectos, y vayamos a identificar plenamente cuáles son estos elementos, ¿no?, que se constituyen en estos elementos. Dentro del mismo práctico ustedes tienen igual otros prácticos para poder identificar en qué columna van a ir, si dentro de materiales, dentro de mano de obra o de costos indirectos. ¿Ya? Eso les voy a dejar entonces a ustedes de tarea. Está fijado el plazo hasta el viernes, ¿ya? Con ustedes tenemos el sábado, pero el sábado. Está fijado entonces hasta el sábado más tardar hasta las 6 de la tarde, para que puedan responder, ¿ya? Para que puedan ir rellenando. Y lo suben igual en el mismo formato, si desean en formato Excel, o si no lo van haciendo en una hojita, le sacan una fotografía y lo pueden enviar. Mejor si lo pueden transformar a PDF, porque yo ahí mismo lo puedo corregir, ¿no? Ahí ustedes van a saber si han hecho bien o han hecho mal. ¿Ya? Listen, Dicen eso ya está en el Moodle, pero estoy revisando y no fijo. También el que acabamos de hacer, ¿o cuál es el que dice usted? Dice, no entiendo. Lo que acabamos de hacer. Tienen en el mismo enunciado, les decía. Mira, voy a compartir. No hay en Moodle. Sí, o listen. No hay, Sale dice. ahí, enunciado práctico. El práctico que usted tiene. Me Ah, sale error. Archivo no Ya. encontrado. Sí, le dicen Ya. eso, no hay documento como este, licenciado. Ya, yo le voy a volver a reenviar entonces esto, tal vez Está habilitar. para subir, pero no está lo enunciado. Ya, muy bien. Entonces yo lo voy a volver a subir a este práctico. Les decía, dentro del mismo hemos desarrollado ya la primera parte, ¿no? Todo el listado. Ahora tienen igual, en el siguiente, tienen igual lo mismo para poder ir haciendo una clasificación, ir viendo a qué columnas pertenece. Ya, esto entonces lo voy a dejar para que ustedes puedan realizarlo hasta el día sábado. Dicen, hacemos lo otro que es listado igual. Sí, Porque yo estoy ya la conversión, no sé qué. Sí, este listado les decía, ¿no?, que hemos hecho, separando materiales, mano de obra, costos indirectos y gastos operativos. Van separando y eso lo van haciendo por ejercicio. ¿Ya? Lo van clasificando, pueden hacerlo en un solo archivo de Excel, colocan nomás el número de ejercicio que es y vamos a ir revisando, ¿no? Si desean, les decía, pueden hacer igual en escrito, en una hojita, le sacan una fotografía y lo pueden subir, o si no lo pueden convertir en PDF, les decía, mejor si lo convierten en PDF y lo pueden subir igual a la plataforma. Entonces le dicen, ¿el práctico que nos está dando de tarea es el práctico número 2 o el práctico para desarrollo en clase? El práctico para hacer hoy en clase. El práctico para hacer hoy en clase. Es el que no está dando, tiene plazo hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Ah, y entonces no hacemos ningún práctico 2, 3 y 4, nada. Nada más primero No, de hoy. Todavía. El primero que hemos hecho. Después vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando porque tenemos que desarrollar igual estado de resultados. Vamos a ir viendo
cómo es la estructura del estado de resultado y vamos a darle ya los prácticos igual para que ustedes desarrollen. Primero realizamos conmigo y luego después ustedes tienen el práctico. Yo les voy a asignar igual el práctico para que puedan hacer. Porque si no, si yo les asigno ahorita ya está en el formato, pero si no llevamos, si no conocen ustedes cómo desarrollarlo, no lo van a poder desarrollar, ¿no? Por ello les decía, vamos a avanzar primero conmigo y luego les voy a dar igual los prácticos. Recording stopped. Muy bien, Ya, chicos, entonces entonces no está bien, dicen, gracias. No, lo voy a entonces subir práctico para entonces ahorita para que ustedes lo puedan ir desarrollando. Muy bien. Nos Ya, veríamos entonces bienísimo. el día sábado. Y yo Sábado. creo que el día lunes parece que ya vamos a retornar a las clases presenciales. No sé si es que ya les han dado alguna orden para que vayamos viendo este tema igual, ¿no? El lunes entonces en el mismo horario. En el Cualquier horario que duda lo tienen. podemos decir en el grupo. Sí, pueden escribir igual en el grupo, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos, que pasen un muy buen día. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Día Lice. sábado. Alicia.